El día que finalicé el divorcio con Dominique, recibí una llamada del hospital. Allí me informaron con disculpas que ayer confundieron mi orden de análisis. La otra orden, correspondiente a una insuficiencia cardíaca en fase terminal, es la mía. Por tanto, señorita Nan, por favor, usted y su esposo deben venir al hospital a verme de nuevo, como hicieron ayer. Estaba de pie frente al registro civil, mirando a lo lejos a Dominique, quien, como si evitara una plaga, subió apresuradamente al coche, cerró la puerta y se marchó. ¿Mi esposo? Pero ahora, ya no lo tengo. Capítulo 1. De camino al divorcio con Dominique, de repente tosí sangre. Cuando las manchas de sangre se extendieron sobre el pañuelo de papel, me quedé paralizada, y él también. El coche se detuvo al borde de la carretera, y el hombre me miró de reojo, con una expresión algo extraña. Decir que era ternura, parecía más bien preocupación. Preocupación porque, después de tanto esfuerzo para aceptar el divorcio, quizás no pudiera finalmente concretarse. Dentro del coche reinó un silencio sepulcral durante un buen rato. Me limpié la sangre del borde de los labios con un pañuelo y, al alzar la mirada, justo entonces vi las cejas fruncidas de Dominique, fuera del coche. Tras la tormenta, la lluvia había cesado y la luz del sol, filtrada por la niebla, se dejó sentir. Después de tantos años, ese rostro ante mí seguía siendo tan atractivo como el primer día. Un leve sobresalto me detuvo en el pecho y aparté la mirada. Dominique tenía en el rostro una impaciencia que no podía ocultar, pero la educación y el protocolo inculcados desde la infancia le llevaron, al fin, a acompañarme primero al hospital. En medio del camino, hizo una llamada. Su tono fue inusualmente suave. Tardaré un poco más, pasaré esta tarde. Volví la cabeza hacia la ventana, fingiendo no escuchar, fingiendo no saber quién estaba al otro lado. De pronto recordé que aquella mañana Kioto había sido azotada por una tormenta torrencial, con una visibilidad inferior a 10 metros. Dominique antes de las 8 ya estaba esperando abajo en el coche. Probablemente tenía prisa por terminar los trámites y dirigirse allí. Un pañuelo manchado de sangre, apretado en la palma, con los dedos algo doloridos. 7 años de matrimonio, y lo único que podía hacerlo venir con prisa a verme era, al fin y al cabo, el divorcio. Capítulo 2. Al llegar al hospital, le mostré al médico el pañuelo manchado de sangre. El médico preguntó durante largo rato y luego emitió una gruesa pila de órdenes de análisis. Pago. Espera en fila. Realización de las pruebas. Pasado el mediodía. Los resultados aún no habían salido. Dominique consultaba el teléfono móvil repetidas veces, con el rostro cada vez más sombrío. Fue a preguntar varias veces al departamento de análisis hasta obtener respuesta. Al mediodía, el médico debía descansar, y tendríamos que esperar hasta pasadas las 4 de la tarde para tener todos los resultados. Cuando su teléfono móvil volvió a sonar, dije con voz suave, ¿por qué no te vas? Mañana podemos ir al registro civil. Dominique parecía casi liberado de un gran peso. Tras dudar por cortesía, asintió y dijo, si necesitas algo, llámame. El hombre entró rápidamente en el ascensor, sacó el teléfono móvil y se lo acercó al oído. La voz que susurraba suavemente llegaba a mis oídos entrecortada, alejándose poco a poco. Observé su espalda. No fue ninguna sorpresa. No iba a volver. Me senté sola en el banco del pasillo a esperar. Anoche, a medianoche, sentí un dolor repentino en el pecho. Vomité varias veces ácido y no pude dormir en toda la noche. Ahora, sentado aquí, el ruido a mi alrededor es intenso, pero un profundo sueño me invade. Cierro los ojos. Intento echar una cabezada y sin darme cuenta caigo en un sueño profundo, aturdido y somnoliento. No sé cuánto tiempo he dormido. Al despertar, parece que ya ha oscurecido fuera. Alguien pasa ante mí y percibo el aroma de una comida en caja. Saco el teléfono móvil para mirar y, para mi sorpresa, ya ha pasado de las 5 de la tarde. Escucho el llanto de una niña. Opresión, impotencia. El sonido es profundamente doloroso. Al levantar la vista, veo a poca distancia, en una esquina del muro, a una joven acurrucada en cuclillas, con aspecto de poco más de 20 años. Sollozaba sin cesar, y su semblante era realmente lamentable. En el hospital hay demasiadas personas desgraciadas, y los llantos son un sonido cotidiano. Yo misma no estoy bien. No me siento en condiciones de consolar a nadie. Me levanté con intención de marcharme, pero la chica parecía estar tan exhausta por el llanto que la orden de análisis que sostenía en la mano se le cayó al suelo. Silenciosa y sin ruido, cayó a mis pies. Bajé la mirada y leí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda en fase terminal. Sin querer, al ver el nombre del paciente seguido de Natalia, me quedé atónita. Capítulo 3. Tan joven, y sin embargo padece una enfermedad incurable. En verdad siento cierta compasión.
Incluso pensé que tal vez el nombre, Natalia, ya llevaba consigo la desgracia. Abrí el bolso, saqué un pañuelo y, acercándome, se lo ofrecí. Sécate, por favor. Consolar a alguien no es algo en lo que realmente sobresalga. La joven alzó la cabeza, con el rostro empapado de lágrimas, como si el cielo se estuviera desplomando. Tomó el pañuelo que le ofrecí y, con una voz entrecortada por el llanto, apenas articuló un «gracias», que casi no se podía escuchar. Sin esperar a que pudiera hablar, de repente alguien irrumpió por detrás. La velocidad fue tal que chocó contra mi hombro. Era una mujer de aproximadamente 50 años. En pleno invierno, la nieve sobre su abrigo aún no se había derretido, pero su frente estaba cubierta de sudor. Evidentemente, había llegado con prisas desde el exterior del hospital. Se lanzó hacia adelante, con los ojos enrojecidos, y abrazó con fuerza a la joven que estaba frente a mí. Pequeño, ay, mi pobre pequeño, no tengas miedo. Mamá está aquí. Mamá da su corazón. El llanto contenido de la niña se transformó de inmediato en un sollozo aterrorizado. Mamá, tengo miedo, no quiero morir. La observaba y de repente recordé, hace muchos años, mi madre también me llamaba pequeño. Era del sur y, tras acompañar a mi padre a Kioto durante muchos años, aún conservaba un acento que no lograba desprenderse. Cuando tenía 8 años, ella murió. Nadie volvió a llamarme así. Mis ojos se humedecieron un poco. Aparté la mirada discretamente. Vi a lo lejos la puerta del ascensor abrirse y salir corriendo varias personas. Hombres vestidos con traje, ancianas de cabellos canosos, jóvenes y personas de mediana edad. 6 o 7 personas se acercaban apresuradamente, con sus rostros marcados por la inquietud. En un instante, aquella chica que hacía apenas unos minutos lloraba sola acurrucada en un rincón, quedó rodeada por un grupo de personas. Se entremezclaban voces que consolaban, llantos y propuestas de soluciones diversas. Me agaché para recoger el bolso que había caído al suelo tras el golpe. Me volví para tomar mi orden de análisis. No era nada grave. El médico me recetó un poco de medicación y me permitió marcharme. Al salir por la puerta del centro médico, el tiempo, que por la mañana había pasado de lluvia a despejado, se había tornado oscuro y comenzaba a nevar. Es realmente extraño. Me envolví bien en el abrigo y volví a cubrirme la cabeza con el bolso para protegerme de la nieve, y me dirigí a la calle a tomar un taxi. Nadie me esperaba ni venía a recogerme. Por la noche tuve un sueño, soñé con aquella chica en el hospital, llorando mientras estaba rodeada de gente. Desperté sobresaltada del sueño. Lo único visible era la oscura noche. Creo que quizás he enloquecido de verdad. En ese instante, de repente, sentí cierta envidia por aquella chica que padecía una enfermedad terminal. El cielo apenas clareaba. Dominique me llamó por teléfono. Él dijo, ya estoy abajo. Me quedé atónita un buen rato antes de recordar que el trámite del divorcio se había adelantado a hoy. Capítulo 4. La nieve afuera todavía no ha cesado. Al abrir la puerta y subir al coche, me percaté de que había alguien sentado en el asiento del copiloto. Cressida se volvió hacia mí con una expresión algo apenada. Tenía cejas y ojos suaves, verdaderamente hermosa. Dominique, mientras arrancaba el coche, explicó con voz calmada, Cressida estuvo tosiendo un poco esta mañana. La llevé de camino a comprar algo de medicamento. Miré por la ventana sin decir palabra. Ya estamos a punto de divorciarnos. Sus asuntos ya no me incumben. Esta vez, todo el trámite se realizó con gran fluidez, con el certificado de divorcio en mano. Al salir del registro civil, Dominique se quitó el abrigo y se lo envolvió a Cressida. Se volvió hacia mí y dijo, Cressida tiene que comprar medicina. No está en el camino. ¿Quieres que te lleve a casa primero? Parecía que si decía, sí, en verdad me habría llevado. Negué con la cabeza, no es necesario. Él inmediatamente abrió el paraguas, abrazó con fuerza a Cressida y se adentró en la ventisca. 7 años, por fin. Ya no tiene que mantener esa falsa armonía conmigo. Ya no tendrá que atravesar la ciudad a escondidas a horas intempestivas, solo para apresurarme a ver a Cressida una vez antes del amanecer. Los veía alejarse poco a poco. El teléfono móvil en el bolso sonó durante largo rato antes de que reaccionara. Inspiré suavemente y contesté la llamada. Quizá me sentía un poco mareada. La voz del hombre de mediana edad al otro lado la escuchaba entrecortada, y me costó un rato entenderla bien. Insuficiencia cardíaca izquierda en fase terminal. Ha habido un error con su orden de análisis. ¿Es responsabilidad nuestra? Señorita Nan, le pedimos sinceras disculpas. Ha sido un error por parte del hospital. ¿Tomaremos medidas rigurosas contra el personal implicado? Por fin lo entendí. Él dijo que el informe diagnóstico que ayer flotó a mis pies no era el de aquella chica que compartía mi nombre, sino el mío. Así que la persona que está a punto de morir
aquella que debería estar acurrucada en un rincón llorando desconsoladamente. Soy yo. El escalofrío ascendía lentamente mientras observaba al hombre que, abrazando a Cressida, se alejaba poco a poco. De repente, instintivamente, grité, Dominique, probablemente como alguien que cae inesperadamente al agua y, sin pensarlo, intenta agarrarse a algo. Dominique abrió la puerta del asiento del copiloto para Cressida, permitiéndole subir primero al coche. Al oír mi voz, se dio la vuelta para mirarme. Al otro lado del teléfono, la voz del médico continuaba, así que señorita Nan, por favor, venga al hospital con su marido una vez más, como hicieron ayer. Miré a lo lejos a Dominique, pisando la nieve. Avanzaba apresuradamente, un pie tras otro, hacia él. En realidad, tampoco es que no lo entienda. Dominique no se preocupa por mí, pero no sé por qué. Aún así caminé hacia él. Parecía tan amable. Al acercarme, solo entonces vi la indiferencia en sus ojos. Al abrir la boca, mi voz tembló un poco. Eso, ¿podría usted? Las palabras no pudieron terminar, pues fueron interrumpidas. Dominique frunció ligeramente el ceño. Natalia, ya estamos divorciados. Capítulo 5. Oh, ya estamos divorciados. Pero, al fin y al cabo, fuimos esposos durante 7 años. Por un momento, realmente me sentí desorientada, sin saber a quién más acudir. Los dedos se apretaban en el centro de la palma, un frío gélido, y un sudor frío que comenzaba a brotar. Intenté hablar de nuevo con cautela. El hospital llamó. Dicen que mi enfermedad, tal vez, si le dijera directamente que tengo una enfermedad terminal, tal vez sentiría un atisbo de compasión y me acompañaría. Estoy sola, por un instante. Todavía siento cierto temor de enfrentarme al hospital sin compañía, aunque, después de tantos años entre él y yo, parece que realmente no existe ningún vínculo afectivo. La ventanilla del coche se abrió. Cressida asomó la cabeza con expresión preocupada. Dominique, ¿estás bien? Dominique siempre ha sido un hombre bien educado. En todos estos años, aunque claramente me detesta, la mayoría de las veces se ha esforzado por mantener la cortesía y la dignidad, pero quizá que yo, incluso tras el divorcio, siga tan entrelazada con él resulta verdaderamente odioso. Al final, mostró algo de impaciencia. Si es por alguna enfermedad, si es grave, puedo asumir la mitad de los gastos médicos. Solo envíame el desglose de los costos cuando sea necesario. Así que, por muy grave que fuera la enfermedad, nunca sería razón para que él se quedara un segundo más por mí. Tras soltar esa frase, el hombre se dirigió directamente al asiento del copiloto y se marchó conduciendo. Yo, sin embargo, fui sola al hospital. Al llegar a la puerta del despacho del médico, escuché un alboroto dentro. Parecía que algún familiar estaba montando un escándalo. Con solo decir que fue un diagnóstico erróneo. ¿Saben que mi hija pasó toda la noche llorando? Ella incluso entregó su carta de renuncia en la empresa y casi llegó al extremo de querer acabar con su vida. ¿Cómo es posible que un diagnóstico de enfermedad terminal haya sido erróneo? ¿Sabes el daño tan grande que le has causado a mi hija? Lo que se escuchaba eran las continuas disculpas del médico y el hospital. Entré en la habitación, y el médico que me atendió ayer me reconoció de inmediato. La inquietud visible en su rostro se intensificó cuando dijo, señorita, ha venido. La joven que ayer lloraba acurrucada en un rincón me miró de reojo, sorprendida. Hermana, ¿eres tú? ¿Eres esa Natalia Nan? Asentí. En su expresión se dibujó de inmediato una mirada de compasión. Después de un largo instante de desconcierto, ella trató de detener a su madre con urgencia. Mamá, no digas más, no digas más. La mujer, que hacía un momento mostraba una furia intensa mientras me interrogaba, siguió la mirada de su hija hacia mí y pronto comprendió lo que ocurría. Ha llegado quien realmente padece una enfermedad terminal. Quizás, para ellas, un diagnóstico erróneo inaceptable se convirtió de repente en una supervivencia milagrosa tras la tragedia. La mujer pareció apagar súbitamente su ira. Su rostro se tornó lleno de compasión. Y fue entonces cuando su hija la tomó de la mano y se fueron. Nací prematura y la cardiopatía congénita la tenía desde mi nacimiento. Por tanto, sobre las distintas enfermedades cardíacas, tengo un conocimiento relativamente amplio. La insuficiencia cardíaca también me era familiar desde antes. En términos claros, prácticamente solo queda esperar la muerte. Después de que el médico lo expresara con tanta delicadeza, yo solo pregunté, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Capítulo 6. En el rostro del médico se dibujaba una compasión imposible de disimular. Tras un largo silencio, volvió a decir, señorita, debe llamar a sus familiares. Necesito hablar primero con ellos. Parece que no queda más que un plazo de 3 a 5 meses, como mucho. Dado que el paciente no tiene mucho tiempo, el médico casi nunca se lo dice directamente a él.
Si el paciente no puede aceptarlo y busca quitarse la vida, el hospital tampoco puede manejar bien la situación. Quería decir que no tengo familia, pero al borde de pronunciarlo, recuerdo que aún tengo un padre. Aunque estos años la relación ha sido distante. Mi hija está a punto de morir. Quizás todavía se preocupará. Salí del hospital. Volví a recordar a la chica rodeada de familiares y amigos ayer. Estoy a punto de morir. ¿Mi familia también sufrirá? Cogí un taxi y regresé a casa. Después de que mi madre falleció, mi padre se casó con otra mujer. Pero me dijo que esta casa siempre sería de los 3 que formamos la familia, y que nadie más la habitaría jamás. Él dijo, Natalia, papá necesita una nueva vida, pero Natalia y mamá siempre serán lo más importante para papá, así que debería ocuparse de mí. Mientras abría la puerta, saqué el teléfono móvil para llamar a mi padre y pedirle que volviera. La puerta se abrió y, de repente, desde dentro llegaron risas y voces animadas. Miré hacia adentro. La luz del salón era muy intensa, cegadora. Paula estaba sentada junto a la mesa. A su lado estaban sentados mi padre y mi madrastra. En el centro de la mesa había un gran pastel rosa. Paula llevaba un gorro de cumpleaños. Se levantó y se disponía a soplar las velas. Al oír el ruido, ella me miró y nuestras miradas se encontraron. Mi padre sostenía el teléfono móvil para hacer fotos, y en su rostro algo envejecido. Se formaron arrugas en los ojos por la sonrisa. Realmente he llegado en un momento inoportuno. Al verme, la sonrisa de su rostro se congeló de repente. El teléfono móvil se le cayó al suelo. Él se levantó desconcertado y balbuceó. Bueno, un poco. Natalia, Paula ha dicho que venía. Me di la vuelta y me fui. La voz irritada de Paula aún llegó a mis oídos. ¿Qué dices? Esta es la casa de papá y, además, es mía la mitad. ¿Por qué no podemos venir mamá y yo? Mi padre salió corriendo tras de mí. Con voz angustiada me dijo, Natalia, esta vez papá tiene la culpa. Papá dijo a la tía que vuelva ahora mismo con Paula, y que nosotros, padre e hija, hablemos tranquilamente. Paula gritó, ¿por qué, Natalia? ¿A quién le estás echando la culpa? No creas que ignoro que Crecida ha vuelto y que tu hermano Dominique te ha pedido el divorcio. Si tu propio marido no te quiere, te atreves a desafiar a nuestra familia de 3. Capítulo 7. Una familia de 3. Una familia de 3. Mi cuerpo tembló y, ante mis ojos, de algún modo, todo se oscureció. De nuevo la voz ansiosa de mi padre. Paula, no digas tonterías. En circunstancias normales, tal vez habría discutido con Paula, pero hoy, realmente no me quedaba ni una pizca de fuerzas. Aceleré el paso hasta que el alboroto detrás de mí finalmente desapareció. Cogí un taxi y me fui. En el espejo retrovisor, en la larga carretera, no había nada, por mucho que hablara bien. Al final mi padre tampoco me persiguió, sin otro lugar a dónde ir. Finalmente di la dirección del apartamento matrimonial que compartía con Dominique. Cuando me divorcié de Dominique y repartimos los bienes, en cuanto a la propiedad, solo pedí esa vivienda. Solo viví allí 7 años. Ya me había acostumbrado. Y no me gusta adaptarme a lugares desconocidos. Ya he cambiado la contraseña de la cerradura electrónica, salvo yo misma. Esta vez nadie más podrá entrar. Me recosté en el asiento trasero del taxi, esforzándome por calmarme y evitar pensar en lo sucedido. El médico explicó que, en la insuficiencia cardíaca en fase terminal, lo peor es sufrir grandes altibajos emocionales. De lo contrario, la muerte súbita puede ocurrir en cualquier momento. Tampoco tengo intención de morir tan pronto. Conduciendo a mitad de camino, sonó el teléfono móvil. Pensé que era mi padre. Miré la identificación de la llamada. Sin embargo, era Dominique. Él fue quien tomó la iniciativa de llamarme. Realmente fue algo sin precedentes. Estaba muy cansada y realmente no quería escuchar su voz hipócrita. Colgué, pero del otro lado, como poseído por algún demonio, seguía llamando una y otra vez, sin cesar. Contesté, como siempre, amable e hipócrita. Habló con evasivas durante largo tiempo. Todo eran palabras insignificantes. Me preguntó si todavía me encontraba bien de salud, y también qué había dicho el médico esa mañana, como si realmente le importara. Estaba realmente agotada por él. No pude evitar interrumpirlo diciendo, dime directo lo que sea. Dominique finalmente abordó el asunto principal. ¿Podrías darme la casa del sur de la ciudad? A Crecida le gusta el ciruelo japonés del jardín. De mis otras propiedades, escoge la que quieras. Incluso puedes elegir una más. La casa del sur de la ciudad fue nuestro hogar conyugal. Capítulo 8. Te dije que si él me llamaba por iniciativa propia, no podía hacer nada bueno. Uno tras otro, todos quieren quedarse con mi casa. Quizá el taxi tenía la calefacción encendida. Estaba muy sofocante. Sentía un dolor de cabeza insoportable.
y no fue hasta un buen rato después que pude recuperar el aliento para hablar. Cressida, ¿has estado allí alguna vez? En la voz de Dominique, rara vez había un atisbo de duda. Por casualidad, pasé una vez, en una urbanización de lujo con seguridad estricta. Vehículos y personas ajenas no podían entrar. ¿Cómo pudo Cressida pasar por allí por casualidad? Quise reírme, pero no pude. Inspiré hondo y lentamente. Tras mucho tiempo, respondí desde el otro lado, no puedo. Dominique, la falsa amabilidad se disipó de inmediato. Es solo una casa. Cámbiala por 2 villas más. Solo ganas. No pierdes. No cambio. No dudé ni un instante, respondiendo a lo que dijo del otro lado. Sentí como si una densa niebla me obstruyera el pecho. Casi no podía respirar. Dominique finalmente no pudo contenerse. Su voz adquirió un tono impaciente. Natalia, ¿para qué tanto? No supe de dónde surgió aquella ira repentina. No pude controlar la emoción y grité. Dije que no cambio. No cambio es no cambio. El conductor de delante miró por el retrovisor. Apreté la mano con fuerza. La palma empezó a dolerme, esforzándome por calmarme. Allí parecía que también estaban enfadados y avergonzados. Natalia, en la división de bienes del divorcio te tocará 7 y a mí 3, y estoy convencido de no haberte tratado injustamente. Hablando de eso, si no fuera por ti, ¿cómo habríamos Cressida y yo esperado hasta hoy para volver a estar juntos? Es solo una casa. Las cosas que le gustan a Cressida, ¿de verdad quieres acapararlas todas? Después de 7 años de matrimonio, aún es la primera vez que escucho a Dominique hablar tanto. Probablemente el rencor que se oculta en el corazón lleva demasiado tiempo guardado y siempre llegará un día en que deba liberarse. Me esfuerzo por mantener la calma, pero no puedo evitar que todo mi cuerpo tiemble con fuerza. Con los ojos ardientes y vidriosos, solté una risa amarga. Pues entonces ve y denúnciame. Denúnciame, a ver si así puedes quitarme la casa. Al otro lado, sin paciencia para escucharme, interrumpieron. Mañana te buscaré para hablar en persona. Sin dejarme pronunciar una sola palabra más, colgaron el teléfono de inmediato. El aire que estaba atrapado en mi garganta no salía ni bajaba. Con un dolor punzante en el pecho, abrí la ventana y, temblando, intenté arrojar el teléfono móvil por ella, pero al final, lentamente bajé la mano. Ya lo rompí. ¿Y qué importa? Dejé el teléfono móvil, levanté las manos temblorosas y enterré el rostro en las palmas. No sé por qué. Sentía ganas de llorar, pero no brotaban lágrimas. Dicen que me gusta aferrarme, pero claramente fueron ellos quienes prometieron primero, quienes dijeron que cuidarían de mí. Sentía un dolor punzante en el pecho y tosía sin parar. El teléfono volvió a sonar. La vista se me nubló. Pulsé para contestar y descargué mi ira con voz airada. No voy a hablar contigo. No sirve de nada que me busques. Mejor denúnciame. Tras un largo silencio, la voz cálida y confundida del hombre se escuchó. Natalia. ¿Qué te sucede? Capítulo 9. Me quedé desconcertada un momento. Al mirar el teléfono móvil, me percaté de que la llamada era de Francisco. No era Dominique. Cuando mi madre todavía vivía, fue amiga íntima durante muchos años de la madre de Francisco. Por eso Francisco y yo también hemos tenido bastante trato. Hoy en día él es prácticamente mi socio. En la universidad fuimos compañeros en la Academia de Bellas Artes y, tras graduarnos, abrimos juntos una galería de arte. Acabo de recordar que mañana hay una exposición de arte en la ciudad de C. Había quedado con él para ir juntos esta noche. Me esforcé por calmarme y le pedí disculpas, diciéndole que, por un asunto de última hora, no podría asistir a la exposición. He quedado con él otra vez. Otro día, cuando haya tiempo, hablaremos en persona. En mi situación actual, administrar la galería de arte es, sin duda, querer hacerlo sin poder. Pensaba que debía decirle que, tras liquidar los activos de la galería, transferiría la galería únicamente a su nombre. Estoy muy cansada. No quiero hablar ahora sobre los motivos. Por suerte, allí tampoco insistieron más. Tras unas breves palabras de preocupación, la llamada terminó. Volví a casa y, al llegar a la puerta, vi las marcas que las ruedas de un coche dejaron en la nieve. Dominique había estado aquí, no hace mucho. Probablemente vino acompañado de Cressida. Justo aquí, tras la verja de hierro, pudieron ver el ciruelo japonés floreciendo espléndidamente en el patio delantero bajo la intensa nevada. Pero cambié el código de la cerradura. No pudieron entrar. A Cressida siempre le han gustado las flores y las plantas. No es de extrañar que, a altas horas de la noche, Dominique me llamara para pedirme que le cediera la casa. Abrí la puerta y entré. El teléfono móvil emitió un ding. Dominique me había enviado un mensaje. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde en la cafetería de siempre. Apreté el teléfono móvil en la palma de la mano hasta que me dolieron los dedos.
En mi mente resonaron de nuevo las palabras de Dominique. No es por ti. ¿Acaso Dominique y Cressida habrían esperado hasta hoy para volver a estar juntos? Un sabor dulce y metálico subió por mi garganta. Con las manos temblorosas, lancé el teléfono móvil con fuerza contra la nieve. Volví a levantar las macetas con ciruelos japoneses y las estrellé todas contra el suelo. Pensé, que se destruya, que todo se destruya, que nadie las quiera. Capítulo 10. Pero esos ciruelos japoneses llevaban demasiado tiempo plantados en las macetas. Sus raíces ya estaban profundamente arraigadas. El césped cubierto por un espeso manto de nieve, el terreno blando. Las tiré con fuerza contra el suelo. Tantas macetas, y solo una resultó rota. Me quedé parada en la nieve, mirando absorta las macetas caídas y desordenadas en el suelo. Tras contemplarlas largo tiempo, de repente volví a sentir lástima. Me agaché, levantando con cuidado cada maceta y colocándola de nuevo en su sitio. Pero son flores que he plantado con mis propias manos. Si se rompen, solo serán mis cosas las que se estropeen. Cressida, lo que realmente quiero no son estos ciruelos japoneses. Si se rompen, nadie más se entristecerá, solo yo. Cuando coloqué la última maceta de ciruelo japonés, el viento gélido comenzó a soplar sobre la nieve. El frío punzante entró por mi boca y nariz. No pude contener una tos violenta. El color de la sangre se extendió sobre la nieve oscura, como si los pétalos del ciruelo japonés hubieran caído al suelo. Pero mi ciruelo japonés es amarillo, mientras que los del suelo son rojos. No sé cómo, pero no puedo dejar de toser. Siento el pecho congestionado y dolorido. No puedo respirar. Y además no consigo dejar de tener arcadas. Mi visión se vuelve cada vez más borrosa. Los pétalos rojos del ciruelo en el suelo se multiplican, hasta que todo se oscurece ante mis ojos y caigo desplomada. Justo antes de que mi cuerpo tocara el suelo, alguien me sostuvo del hombro. Con esfuerzo levanté la vista, sin llegar a distinguir quién era, y caí en un desmayo. Parece que dormí durante mucho tiempo. A veces pienso que ha sido una verdadera mala suerte. Rara vez consigo dormir bien y tener un sueño. Sin embargo, fue precisamente una pesadilla. Soñé con Dominique. Soñé con los 7 años que pasé junto a él. Capítulo 11. Hace 7 años. Iba a casarme con Dominique. En realidad no fui yo quien lo pidió, sino que Dominique Lu me persiguió implacablemente. En aquel entonces, la familia Lu y la mía contemplaban un enlace matrimonial. Yo apenas había visto a Dominique unas pocas veces. Naturalmente, no accedí, pero Dominique se acercó a mí asegurando que realmente le gustaba. Contaba que en la universidad, cuando venía a la Academia de Bellas Artes a buscar amigos para jugar, me vio pintar y se enamoró a primera vista. No le di importancia. Pensé que o bien estaba bromeando o era un impulso momentáneo. Pero comenzó a cortejarme con mucha seriedad. Un paraguas en día de lluvia, flores frescas en las festividades, una bebida caliente al bajar la temperatura. Cuando me miraba, sus ojos siempre mostraban ternura y profundo cariño. Los ojos de una persona son, sin duda, lo más difícil de engañar. Así que, poco a poco, pensé que quizás realmente le gustaba. Más tarde, en la noche de Año Nuevo, me quedé sola en casa para recibir el año. La oscuridad cayó y todo a mi alrededor era un frío silencio sepulcral. Él, a medianoche, desafiando una intensa lluvia, atravesó casi media ciudad solo para entregarme unas empanadillas que había preparado con sus propias manos. Esas empanadillas estaban algo saladas. Probé una y fruncí el ceño. Él me pidió disculpas con cierta vergüenza. Es la primera vez que las hago. La próxima vez pondré menos sal. Por aquellas empanadillas de la Nochevieja, acepté casarme con él. Tal vez porque la última vez que comí empanadillas en Nochevieja fue cuando tenía 8 años y mi madre todavía vivía. Quizá porque habían pasado tantos años y, por fin, alguien quiso acompañarme al cambio de año. Más tarde, en nuestra noche de bodas, encontré por casualidad en el cajón de su escritorio la foto de una chica. Fue la primera vez que vi el rostro de Cressida. Dominique no me mintió. Parecía tan sincero al decir que Cressida era su expareja. Me abrazó con fuerza y me prometió, todos tenemos un pasado, pero conmigo, de ahora en adelante, solo habrá a Natalia, no a Cressida. Asentí con la cabeza. Pensé que era solo una ex. Hasta casi un mes después de casarnos, empezamos a preparar el embarazo. Fui al hospital a la consulta obstétrico-ginecológica y vi por primera vez a la verdadera Cressida. Ella sostenía un informe de seguimiento de embarazo. Estaba embarazada. Capítulo 12. No le di demasiada importancia y abandoné el hospital. Seguí viviendo mis días con Dominique como siempre. Él seguía siendo el esposo que más me amaba, atento hasta en los detalles más mínimos, lleno de profunda ternura, hasta que un día apareció de repente, apresurado, para interrogarme casi histérico. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura. Lleno de odio,
con un semblante aterrador. Él gritó furioso: «Deja de fingir, Natalia. Aquel día viste a Cressida. Supiste que estaba embarazada y había abortado. Simplemente lo ocultaste a propósito. No me lo dijiste». Ahora comienzo a comprender vagamente que ese feto era suyo. Sin embargo, él es quien ahora me reprocha. Me siento ridícula. ¿Qué papel he interpretado? ¿He dicho acaso que no la he visto? ¿Por qué habría yo de decírtelo expresamente? Fue él quien me lo dijo personalmente. Desde entonces, para él solo existe Natalia, no Cressida. El hijo que lleva Cressida en el vientre es de Dominique, antes de que él y yo nos casáramos. El feto tiene ya más de 3 meses. Existe un gran riesgo de aborto y Cressida casi perdió la vida a causa de ello. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Dominique apretó el puño. Las venas de su sien protaginaban. Él estaba realmente angustiado, si lo hubiera sabido. Si hubiera podido saber antes que ella estaba embarazada. Su voz se quedó suspendida ahí. Con una sonrisa irónica le pregunté: ¿y qué si lo hubiera sabido antes? Qué respuesta tan evidente. Si lo hubiera sabido antes, no se habría separado de Cressida y no me habría elegido a mí. Pero ¿en qué momento exactamente acepté ser su opción A o su opción B? Lo que siempre he querido es su amor completo. Él también dijo que lo que me daba era todo su amor. Finalmente, he ido comprendiendo muchas cosas poco a poco. Dominique no mantenía una buena relación con su padre. Su padre tenía una mujer y un hijo ilegítimo fuera de casa, e incluso pretendía traerlos al hogar, disputando la empresa con Dominique. Dominique se casó conmigo únicamente para aumentar sus propias cartas de negociación. Deseaba apoderarse de la empresa cuanto antes para vengarse de su padre, y yo era una de sus herramientas. Dominique, cuando estuvo en la universidad, acudió a la Academia de Bellas Artes no para jugar con amigos, sino para ver a Cressida de dicha academia. La noche de Año Nuevo, las empanadillas que Dominique me llevó en realidad no las había preparado él mismo. Simplemente las compró en una caja lista para calentar en el supermercado. Esas empanadillas estaban demasiado saladas. No estaban buenas. Por eso, luego dejaron de venderlas en el supermercado. Me conmoví profundamente por una caja de empanadillas de mala calidad que costaba 19,9. Y me casé con Dominique. Después de discutir con Dominique, una vez le encontré borracho, hablando con sus amigos. Natalia. No hay muchas personas que sean buenas con ella. No digas que son empanadillas de 19,9. Ni siquiera de 9,9 o 1,9. Ella podría emocionarse hasta las lágrimas. Más tarde, él logró hacerse con el control de la empresa familiar y empezó a pedirme el divorcio por Cressida. Me negué rotundamente, y así pasaron muchos años. Por su reputación, delante de los demás, aún me miraba con profunda ternura. Entonces comprendí que aquel amor intenso y sincero en sus ojos la primera vez que nos vimos también era una farsa. Todo era mentira. Capítulo 13. Desperté sobresaltada del sueño, y me encontraba acostada en el dormitorio de mi casa. La luz del día ya entraba brillante por la ventana. Mi rostro estaba algo húmedo. Al tender la mano sentí lágrimas en la comisura del ojo. Pensarlo me causa cierto asco. Lloré por alguien así. Francisco estaba sentado al borde de mi cama, con los ojos enrojecidos. Anoche, en la nieve, tras verme vomitar sangre, me llevó de regreso a la habitación. Luego encontró mi informe diagnóstico en la mesita de noche. Él supo de mi enfermedad. Lo miré y él también me miró a mí. El dormitorio quedó en un silencio absoluto. Durante largo rato, ninguno de los dos pronunció palabra. Después de un buen rato, apenas susurré: «Estoy bien». Como dijo Dominique, Natalia, no hay mucha gente que sea buena con ella. Muerta. De todos modos, nadie sentirá pena por mí. Francisco extendió la mano para ayudarme a levantar. «Natalia, te llevaré al hospital». Suspiré. «Déjalo estar». El médico dijo que debía ahorrar fuerzas, sufrir menos, y que así podría vivir unos días más. No fueron palabras del médico, pero la realidad era precisamente esa. Francisco, con los ojos enrojecidos, me miró. «Debe haber alguna solución. Volvamos al hospital a preguntar». Quise decir que realmente no valía la pena perder el tiempo, pero cuando las palabras estaban a punto de salir, recordé de repente a aquella chica que vi hace unos días en el hospital, tras un diagnóstico erróneo. Aunque sus familiares sabían claramente que era un camino sin salida, aún así intentaban encontrar alguna solución para ella. Tener a alguien a su lado, luchando hasta el final, aunque el desenlace fuera inevitable, parecía también algo afortunado. De repente, también quise experimentar esto. Así que, tirando ligeramente de las comisuras de mis labios, asentí sonriendo. «Está bien. No sé si es por la insuficiencia cardíaca o porque ayer me resfrié, pero ahora tengo fiebre alta. Lo intenté, pero realmente no puedo bajar de la cama». Francisco simplemente extendió la mano y me levantó en brazos.
en posición horizontal. Después de tantos años de sociedad en la galería de arte con él, nuestra relación siempre ha sido más pura que el agua. De pronto, al estar tan cerca de él, mi instinto fue rechazarlo. Francisco frunció el ceño y dijo con voz grave, a estas alturas, ¿todavía te importan esas cosas? Yo tampoco quiero decir nada más. Él me sostuvo en brazos bajando las escaleras y salió por la puerta del recibidor. A través del patio delantero, vi el coche de Dominique, estacionado junto a la puerta de hierro forjado. Dominique estaba apoyado en la puerta del coche, fumando, y simplemente me miraba mientras salía con Francisco, con expresión serena, sin mostrar ninguna reacción. Él nunca me quiso de verdad, así que no esperaba reacción alguna. El coche de Francisco también estaba estacionado junto a la puerta de hierro forjado, así que él me llevó en brazos hacia afuera, pasando al lado de Dominique. Al rozarnos, escuché a Dominique soltar una ligera risita. ¿Te gusta tanto usar lo que otros ya han usado? Capítulo 14. De repente, la cólera se dibujó en el rostro de Francisco. Abrió la puerta del coche, me colocó en el asiento del copiloto y, volviéndose, intentó agredirme. Extendí la mano de inmediato y sujeté su brazo. Déjalo. Vámonos. Francisco apretó los dientes y desistió. Dominique, sin embargo, me miró con desprecio y emitió un leve, nada da asco. Francisco ya no pudo controlarse. Apretó los puños y, girándose, lanzó un puñetazo con fuerza. Al pasar junto a Dominique, percibí un fuerte olor a alcohol en él. Lo vi recibir un puñetazo de Francisco, y respondí con otro que también le golpeó la cara a Francisco. Incluso sentí que Dominique estaba borracho, pues me confundió con Crecida. De otro modo, dados estos años en que él no ha sentido nada por mí, no tendría sentido que perdiera el tiempo enfrentándose a Francisco. Miré hacia afuera y vi cómo Francisco perdía gradualmente la ventaja. Me preocupaba que la mano de Francisco resultara herida. Él es pintor. Sus manos valen más que las de otros. Y además, no debería haberse visto involucrado en esto. Así que, esforzándome, abrí la puerta del coche y ayudé a Francisco a levantarse. De nuevo se interpuso frente a Dominique, alzando la mirada para mirarle con frialdad. Si tienes algo que decir, dilo claramente. No necesitas aparentar ni implicar a otros. Los que no lo sabían podrían pensar que estaba celoso. Dominique se llevó una mano a la comisura de los labios para limpiarse la sangre y volvió a mostrar un semblante impasible, como si no fuera el quien acababa de insultar y agredir. Habló con desdén, te lo dije, pon precio. Esta casa le gusta a Crecida. Incluso en este momento, al mirarme, podía mostrar esa apariencia de falsa ternura tan cariñosa. Guardé silencio un instante y dije, ¿y si sigo diciendo que no? Dominique rió en voz baja. Lo que desea siempre es algo que debe conseguir a toda costa. Natalia, puede que no hayas leído detenidamente ese acuerdo de divorcio. He redactado que una de las viviendas en esa urbanización te pertenezca. Pero aquí, yo poseo 2 casas. ¿Quién sabe cuál de ellas he dicho que te corresponde? Me quedé momentáneamente atónita. Realmente es un hombre de negocios. No hay ardid que se le escape. Dominique con expresión de total seguridad. Continuó pausadamente. No tendrás ninguna posibilidad de ganar en el juicio. En lugar de perder el tiempo, sería mejor que te marcharas cuanto antes. Francisco me defendió. Apretó los dientes y se lanzó nuevamente. 7 años de matrimonio y actúas de forma tan agresiva. Dominique, ¿eres acaso humano? ¿Sabes lo que le ha pasado a Natalia? Capítulo 15. Interrumpí ansiosa a Francisco, no digas nada más. A Dominique no le importaría. Me odia por haberlo retenido tantos años sin divorciarme, por haberlo separado de Crecida durante tanto tiempo. Si supiera que padezco una enfermedad terminal y que pronto moriré, probablemente sería el primero en aplaudir con gusto. Tampoco deseo ser tratada como una burla. Francisco intentó golpearlo con el puño, pero esta vez Dominique le sujetó la muñeca. Casi sentí que en el siguiente instante escucharía el crujido de un hueso roto. Con ansiedad intenté sujetar el brazo de Dominique, queriendo que soltara. Dominique mostró un gesto de impaciencia y me apartó con un manotazo. Ya tenía algo de visión borrosa. Al ser empujada perdí momentáneamente el equilibrio y caí torpemente al suelo. El pecho volvió a sentirse oprimido con fuerza, y el olor a sangre surgió inesperadamente de mi garganta. Antes de que pudiera llevarme la mano a la boca, el color de la sangre ya se estaba derramando sobre el suelo. Francisco seguía preguntando con ira qué sucedía. Mi cabeza comenzó a zumbar, y ya no conseguía escuchar claramente lo que decía. Dominique no respondió a Francisco. Cuando intenté levantarme con esfuerzo, al alzar la vista lo vi, con expresión rígida, mirando las manchas de sangre en el suelo. También con cierta dificultad, giró lentamente la cabeza hacia mí. No era la primera vez que me veía toser sangre. La última vez fue en el coche,
Él se mostró algo sorprendido, pero mantuvo la calma y me llevó al hospital. En esta ocasión, quizá porque mi rostro estaba visiblemente deteriorado, o tal vez porque la sangre sobre la nieve blanca resultaba más impactante, su expresión era de asombro, incluso con un toque de desesperación risible, y tardó un buen rato en poder decir algo. Francisco se apresuró a acercarse, ayudándome a incorporarme, con gran culpa e inquietud. Me pidió disculpas, lo siento, no debía hacerle perder el tiempo. Vayamos primero al hospital. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, Dominique, como si despertara de un sueño, finalmente se volvió hacia mí, se acercó con paso decidido y me agarró del brazo. Natalia, tienes que explicarlo claramente. Me giré para mirarle. ¿Explicar qué? No supo qué decir. Extendí la mano y aparté suavemente la suya. Que esto quede aquí, por más rencores que existan. Estoy a punto de morir y ya no deseo enredarme más con él. Respiré despacio y hablé en voz baja. Te dejo la casa. En 3 días cambiaré la contraseña y retiraré todas mis pertenencias. Dominique abrió la boca, pero no pronunció palabra. Extendió la mano, que temblaba ligeramente, como tanteando. Rozó con la yema de los dedos una mancha de sangre en la comisura de mis labios. Luego bajó la mirada hacia su dedo ensangrentado, como si no comprendiera lo que veía. Entré en el coche y, desde la ventanilla, le miré por última vez y dije, al menos quedémonos con un poco de dignidad. Dominique, de ahora en adelante no volvamos a vernos. Capítulo 16. Me voy, Dominique. Sin embargo, extendió la mano para presionar el cristal de la ventana del coche y no quiso soltarlo bajo ningún concepto. Estos años he pensado a menudo que, con su talento para la actuación, sería una pena que no formara parte del mundo del espectáculo. Él claramente no me importa, pero en este momento parece estar terriblemente desconcertado. Natalia, ¿qué sucede con la sangre? ¿Me has estado ocultando algo todo este tiempo? Lo miré con el rostro lleno de angustia y no pude evitar sonreír. ¿Cómo? ¿De verdad vas a pagarme los gastos médicos? Dominique, su expresión se congeló un instante. Él siempre había sido una persona calmada, serena y elocuente, pero en ese momento su discurso comenzó a volverse incoherente. No es eso. Nosotros, yo puedo, habló durante un rato, pero no pronunció ninguna frase completa. Lo miré con calma, observando cómo su rostro se tornaba cada vez más desconcertado. Parecía comprender que yo no le revelaría la verdad. Él, casi a la desesperada, sacó el teléfono móvil para llamar. Preguntaré al médico. Si pregunto sabré. Retiró la mano y yo cerré la ventanilla del coche inmediatamente. En el espejo retrovisor, Dominique se apresuraba a alcanzarme, y parecía estar llamándome por mi nombre. Realmente no lo comprendo. Llevamos 7 años casados y él nunca me ha mirado fijamente a los ojos. Y ahora, con esto, ¿a quién querrá repugnar? Miré hacia el espejo retrovisor y su figura retrocedió rápidamente hasta desaparecer. Saqué el teléfono móvil y le envié el código de la casa. De paso, le mandé un mensaje informándole que otro día acudiría para llevarme todas mis cosas. Luego bloqueé y eliminé completamente todos sus contactos. Tras hacer todo eso, me recosté en el asiento del coche y exhalé un suspiro suave. Durante 7 años de matrimonio, me aferré firmemente a Dominique, por mucho que impusiera condiciones. Siempre me negué a divorciarme, simplemente porque sentía que me había engañado y manipulado, que había sido una pieza en su juego. Si yo no estoy a gusto, él tampoco debería estarlo. Que ninguno de los dos esté bien, pero yo no he perdido. Pero ahora, que he decidido soltar verdaderamente, todo ha terminado. Acabo de descubrir que solo así se siente el alivio, la auténtica liberación. En estos 7 años, no solo atrapé a Dominique, sino también a mí misma. Francisco me tendió una manta y dijo, Natalia, duérmete un rato, pronto llegaremos al hospital. Recibí la manta y le bromeé, en agradecimiento por haberme ayudado a darle a Dominique la galería de arte. En principio, pensaba liquidar los bienes y dividirlos contigo, pero ahora creo que te lo dejo todo a ti. Francisco rió ante mis palabras. Entonces la próxima vez practicaré un poco más de sanda para poder darle otra vez cuando le vea. Los dos reímos, pero al mismo tiempo se nos enrojecieron los ojos. La voz de Francisco tenía un tinte nervioso. Natalia, todavía eres tan joven, quizá aún quede esperanza. Temí que las lágrimas cayeran, así que cerré los ojos. En realidad, no está tan mal, solo me arrepiento mucho de una sola cosa. Capítulo 17. Un amargor se percibía en mi garganta. Continué en voz baja. Si pudiera volver atrás en el tiempo, hace 7 años, la primera vez que vi a Crecida y cuando Dominique me propuso el divorcio por primera vez, debí haber aceptado. Antes pensaba que era joven, que el tiempo era abundante, que no importaba malgastarlo con alguien.
Ahora comprendo que 7 años realmente son muchos, muchísimos. En aquel entonces, yo también podía haber vivido 7 años felices, aunque sin familia, aunque sin amor. No tenía por qué haber vivido tan mal. Francisco conducía a mi lado, con voz triste, consolándome entre frases entrecortadas. Escuchaba con creciente confusión y pronto caí en un sueño profundo. Al acercarse la muerte, el sueño siempre es inquieto, y una se despierta innumerables veces durante la noche. Durante el día, un sueño persistente me invadía constantemente. Pasé varios días en un estado de confusión y semiconciencia. Al despertar, me hallaba en un lugar desconocido. Francisco estaba sentado a mi lado y me explicó: este es un centro de convalecencia algo apartado. Al principio te llevé al hospital de la ciudad, pero Dominique y tu padre vinieron varias veces a buscarte y se negaban a irse. Pensando en no perturbar tu descanso, decidí trasladarte aquí. Asentí con la cabeza y volví a preguntar: ¿ellos ya lo saben? Francisco me sirvió agua y calentó la papilla, contestándome: no lo saben. Tu médico anterior te llamó para preguntarte si querías que se lo dijéramos. Yo atendí la llamada y le dije al médico que esperáramos a que despertaras para verlo. Tras decir esto, me preguntó con cautela: Natalia, Dominique, por esa parte olvídalo, pero tú estás así, ¿no crees que deberías decírselo a tu padre? Recordé una vez más la última vez que vi a mi padre. Él estaba celebrando el cumpleaños de Paula, y en la mesa estaba ese gran pastel rosa. Después me fui entre la nieve y el hielo, y él no volvió a alcanzarme. Sentí como si me hubieran clavado una aguja en el corazón. Negué con la cabeza: no hace falta. A él tampoco le importaba tanto. Tampoco era necesario que fuera a verlo. Ese pequeño atisbo de tristeza que parecía una limosna. Francisco finalmente no dijo nada más. Tenía asuntos que atender y, tras haber pasado tantos días conmigo, había perdido mucho trabajo. Al despertar me sentía bien, salvo un poco de sueño y algunos dolores pasajeros en el pecho. No sentía nada insoportable. Contraté a un cuidador para que Francisco pudiera marcharse primero. El centro de convalecencia es muy tranquilo, adecuado para recuperarse, pero mi estado empeora día a día, poco a poco. Incluso levantarme de la cama se volvió difícil. Una tarde, de pronto recordé: hace más de 15 días, le prometí a Dominique que trasladaría todas mis cosas en 3 días. Capítulo 18. Últimamente mi memoria ha empeorado, y sorprendentemente olvidé este asunto. Volví a bloquear el contacto de Dominique. Seguramente él no podrá comunicarse conmigo y pensará que le engañé, lo que sin duda le enfadará mucho. Hoy cené y, sorprendentemente, me siento bastante animada. Calculando el tiempo, hoy vuelvo a coincidir con el cumpleaños de la señora Lu. En años anteriores, en esta misma fecha, Dominique Lu siempre acudía a la antigua residencia familiar de los Lu para acompañar a su abuela en su cumpleaños y quedarse a pasar la noche allí. Dominique no está. Yo fui a trasladar algunas cosas y, de paso, evitaba encontrarme con él. Por ello, pedí permiso a la enfermera y tomé un taxi para ir. Por suerte, el código de la cerradura no había cambiado aún. Al introducir el código, entré sin dificultad. Al abrir la puerta del recibidor, reinaba la oscuridad. Instintivamente, solté un suspiro de alivio. No sé por qué estaba tan nerviosa. Era como si temiera encontrarme con él. En la oscuridad palpé el interruptor de la pared y encendí la luz del salón. Entré, pero de repente me topé con una mirada. El hombre estaba sentado en el sofá, con el semblante impasible, mirándome fijamente. Casi grité. Di un traspié y enseguida apoyé la mano en el mueble de la entrada para no caer. Dominique rió burlonamente. Natalia, ¿qué temor intentas ocultar? Me esforcé por calmar la respiración, aunque no pude evitar sentir cierta gracia. Ya parezco un fantasma, y sin embargo sigo temiendo a los fantasmas. No entiendo cómo Dominique, quien debería estar en la vieja casa, puede estar aquí, pero tampoco importa. Tampoco vine aquí a discutir con él, así que solo dije: recojo mis cosas y me voy. Me dirigí directamente hacia arriba y, al pasar junto al sofá, Dominique de repente extendió la mano y sujetó mi brazo. Su voz sonaba sarcástica. ¿No deberías decirme algo? Lo miré desconcertada. ¿Decir qué? Realmente sospecho que últimamente algo anda mal en su cabeza. O quizás tuvo algún problema con Cressida y sigue viniendo a desquitarse conmigo una y otra vez. Dominique me miraba desde arriba, como si me estuviera evaluando. Por ejemplo, la noche del divorcio llevaste a Francisco para que se quedara a dormir, y al salir también tuviste que cargarlo en brazos. Por ejemplo, durante la mayor parte de los días en que desapareciste, tuviste citas agradables con Francisco. ¿Son bonitas las montañas nevadas de Ciudad F? Capítulo 19. Tras un largo rato recordé que Francisco había publicado algo en su círculo de amigos hace unos días. La madre de Francisco ha padecido depresión durante muchos años.
Él acompañó a su madre a un viaje recreativo a las montañas nevadas y publicó una actualización. Me enfurecí tanto que las sienes comenzaron a palpitar con fuerza. Cuando quise replicar, las palabras se quedaron a medias. Y luego pensé, ¿por qué iba a dar explicaciones? No digas que ya estoy divorciada de él, ni siquiera durante el matrimonio. En 7 años de casados, ¿en qué momento fue él crecida íntegro? Simplemente le miré a los ojos y le respondí con una sonrisa fría, ¿acaso es asunto tuyo? Dominique apretó con fuerza la mano que sujetaba mi brazo. Qué extraño que, aquí ante mí, él pueda perder el control emocional con tanta facilidad. En sus ojos asomaba la ira y el rencor. Abrió el teléfono móvil y me mostró un video frente a mí. No es asunto mío, pero quizás, tú acabarás suplicándome que lo sea. En el video estaba la inauguración de la nueva exposición de arte de Francisco. La exposición de arte está programada para esta tarde. Debía ser organizada conjuntamente por Francisco y por mí, pero, por razones de salud, le he cedido todo el control a él, para aumentar el atractivo. Francisco me consultó previamente y pidió a su madre varias pinturas para exhibirlas juntas en la exposición. La madre de Francisco es una pintora veterana, con décadas de experiencia y un considerable renombre en el círculo artístico. Sin embargo, debido a un empeoramiento progresivo de la depresión, en los últimos años ha contemplado retirarse, por lo que sus obras se exponen con mucha menos frecuencia. Lo escaso es valioso. Las pocas piezas exhibidas ahora han generado gran interés en la exposición, atrayendo a un público especialmente numeroso. En el video, la exposición de arte transcurrió sin contratiempos, hasta que, de repente, alguien exclamó con voz aguda, esto no es el presidente Lu, ¿verdad? No hay duda. Incluso el lunar en el interior de la muñeca es idéntico. Esta pintura es muy ambigua. La mano que sostiene el presidente Lu parece ser la del profesor Francisco. ¿No se supone que el presidente Lu ya está casado y tiene hijos? Su hijo Dominique ya tiene más de 30 años. ¿Qué relación hay entonces entre el profesor Francisco y el presidente Lu? Ya circulaban rumores de que el profesor Francisco estuvo involucrado con un hombre casado y tuvo un hijo. Por eso no se ha casado hasta ahora. Esto no puede ser verdad. La firma bajo la pintura es el nombre de la madre de Francisco. La escena se volvió rápidamente caótica. Francisco irrumpió entre la multitud y arrancó la pintura. Luego preguntó con voz airada al responsable, ¿quién colgó esta pintura? Mi madre nunca pintó algo así. ¿Quién lo colgó? En medio del caos, el enorme proyector en la pared comenzó a mostrar una serie de fotografías. Eran imágenes de la madre de Francisco cuando era joven, asistiendo a diversos eventos junto al presidente Lu. En una de esas actividades puede consultarse en internet la fecha exacta en que se celebró. En aquella época, el presidente Lu ya estaba casado. Entre la multitud, alguien exclamó airadamente, ¿el famoso pintor Francisco no resulta ser más que un seductor de mujeres casadas? ¡Qué asco! Se dice que la esposa del presidente Lu falleció porque murió de rabia causada por la amante. Escuché que esta galería de arte fue inaugurada por el hijo del maestro Bai, Francisco, junto con Dominique y la esposa del presidente Lu. Probablemente había algo turbio entre ellos. Por eso el presidente Lu se divorció, verdaderamente, de tal madre, tal hijo. Capítulo 20. El mundo exterior aún desconoce que Dominique y yo ya estamos divorciados. Al final, el video es un completo desastre. Las pinturas en la exposición de arte quedaron casi todas destrozadas. Los gritos, los insultos, eran insoportables. La madre de Francisco, con el ánimo desbordado, se desmayó en el suelo. El rostro de Francisco reflejaba angustia y desesperación. Mis manos se cerraron con fuerza en puños. Poco a poco, fui comprendiendo todo. Alcé la mirada hacia Dominique, así que quien engañó y traicionó a la tía entonces fue tu padre. He oído a Francisco decirlo. Su madre, cuando era joven, tuvo un novio. Más tarde, cuando estaba embarazada de 4 meses y se preparaba para casarse, descubrió de repente que su novio ya estaba casado. No pudo interrumpir el embarazo. Ella rompió la relación y se marchó sola, embarazada. No guardó nada relacionado con aquel hombre. La pintura en la exposición de arte, casi con toda seguridad, no fue pintada por la tía. Durante todos estos años, casi nadie supo nada de ese pasado, pero nunca imaginé que aquel hombre fuera el presidente Lu. Dominique en sus ojos se acumuló el odio, y soltó una risa sarcástica. ¿Engañó? ¿Quién no dice? Siendo plenamente consciente que ha sido engañado, en esos 7 años. Francisco, ¿no sabía acaso, durante su relación ambigua contigo, que estabas casado? Exclamé airadamente, no digas disparates. Dominique bajó la mirada hacia mí. La sonrisa en sus ojos poco a poco se tornó de nuevo en esa falsa amabilidad, y permaneció en silencio. Lo que mejor sabía hacer era empujar a las personas al extremo.
para luego esperar con calma a que se rindieran o imploraran. La enfermedad mental de la tía ya no soporta más estímulos. Me esforcé por calmar mis emociones y, tras un largo rato, apenas con dificultad pude decir, dime, ¿qué quieres? Escuché una voz muy tranquila, la reconciliación matrimonial. Aquellas palabras me parecieron tan absurdas que pensé haberlas oído mal. ¿Qué has dicho? Dominique repitió con naturalidad esa frase. Digo, que nos reconciliemos. Capítulo 21. Realmente, cada vez lo comprendo menos. Dominique, el divorcio fue algo que esperaste durante 7 años para lograr. ¿Has hablado con crecida sobre esas tonterías ridículas ahora? Dominique volvió a sentarse en el sofá. El encendedor emitió un sonido muy suave. Encendió un cigarrillo y dejó de mirarme, como si ya no tuviera paciencia para perder tiempo conmigo. Simplemente no soporta veros felices. Mis cosas, aunque las tire y deseche, no son asunto de él, Francisco. Recogerlas, en medio del humo, volvió a mirarme. Además, Natalia, ¿qué finges ahora? Cuando aceptaste casarte conmigo de repente, ¿no fue porque sabías de la disputa entre Francisco y yo? ¿Esperabas casarte conmigo para luego dejarme y defender a Francisco? Eso es algo que él nunca me había dicho antes. Durante un tiempo no pude entender. ¿Qué dices? Dominique soltó una fría carcajada. ¿Dije algo equivocado? ¿O acaso realmente te casaste conmigo solo por unas empanadillas tan insignificantes? Unas simples empanadillas. Así es como él pensaba. Tenía la mente completamente confusa. Demasiadas vueltas y más vueltas. Ya no podía entenderlo ni quería seguir intentándolo. En realidad, si lo pienso bien, estoy a punto de morir. El divorcio y la reconciliación matrimonial ya carecen de importancia. Asentí, bien, Dominique, con expresión ligeramente atónita. Parecía sorprendido. Pronto volvió a esa comprensión prevista. Tras un largo rato, se levantó. Será otro día. Vete. Subió directamente al piso superior, sin volver a mirarme. Desde el principio, él nunca quiso casarse conmigo de verdad. Fue para aprovecharse, para vengarse, por todo tipo de razones. Lo único que nunca pudo ser fue porque me amara. Me fui de allí, al salir del barrio privado y solicitar un taxi en la calle. Vi a alguien vendiendo comida nocturna y empanadillas al borde de la carretera. Tiene un aroma bastante agradable. Es algo parecido al sabor que, en mi memoria, ya está muy difuso. El vendedor ambulante me saludó con entusiasmo. Señorita, está muy bueno. ¿Quiere probar? Extendí la mano hacia el bolsillo de mi ropa. De repente recordé, hace muchos años, aquella ración de empanadillas que costaba 19,9. Luego está Dominique con esa frase, ¿de verdad solo por esas empanadillas tan pobres? Mejor lo dejo pasar. Saqué la mano del bolsillo, paré un taxi y me fui. Regresé al centro de convalecencia y seguí viviendo en una nebulosa. No sé qué hizo Dominique, pero la tormenta online sobre Francisco y la madre de Francisco pasó rápido. Llamé a Francisco y supe que la situación de la madre de Francisco ya estaba estable y sin mayores complicaciones. La galería de arte sufrió algunas pérdidas, pero básicamente fueron indemnizadas y ya ha reanudado su funcionamiento normal. Podría decir que me sentí algo más tranquilo. A la mañana siguiente, Dominique me envió un mensaje. Me pidió que fuera a su casa para juntos tramitar la reconciliación matrimonial. Capítulo 22. Cogí un taxi para ir hasta allí. Justo recordé que en el dormitorio había una foto de mi madre y mía. Antes, no sabía dónde había oído que, cuando una persona está a punto de morir, puede llevar consigo una foto junto a su ser amado. Así, en la próxima vida, no se perderá de vista a esa persona amada. No tengo un ser amado, solo tengo a mi madre. De hecho, antes de casarme con Dominique, también imaginaba tener un matrimonio feliz y pleno. Después de la muerte de mi madre, apenas he sentido el afecto familiar. Por eso anhelo tanto el amor, porque he visto cómo se aman mis padres. He visto la hermosura del amor. 2 personas sentadas juntas en el sofá viendo la televisión, mientras la lluvia golpea la ventana. 2 personas cocinando juntas en la cocina, el aroma elevándose en el aire, conversando sobre si la comida estaba demasiado insípida o salada, quizá, incluso discutir juntas, como en las clases de biología del instituto, tal como decía la profesora. Los seres humanos somos animales sociales. Necesitamos compañía, necesitamos afecto. En realidad, yo también anhelo tener a alguien a mi lado, a quien amar. Lamentablemente, no lo he conseguido. Habría debido encontrar a un amor con quien compartir 7 años, pero, por una traición, por no aceptar la realidad, y por apostar a ganar o perder, lo desperdicié todo con alguien que no me amaba. En realidad, no vale la pena. Al llegar a casa, la niñera me informó que Dominique estaba en el despacho de arriba. Fui a mi dormitorio y encontré una fotografía de mi madre y yo.
Esperé largo rato, pero Dominique no salió. Solo pude acercarme y llamar a la puerta del despacho. No hubo respuesta durante mucho tiempo, así que bajé y me senté en el sofá a esperar. El sueño volvió a apoderarse de mí rápidamente. Últimamente, paso más de 2/3 de mi tiempo en un estado entre el sueño y la vigilia. Quiero dormir, pero no puedo. No puedo dormir bien, y cuanto menos duermo, más ganas tengo de hacerlo. Fuera llovía, y las gotas golpeaban el ventanal. Cerraba los ojos para escuchar, sintiendo que era algo parecido a incontables noches de antaño. En un día lluvioso, me sentaba con mis padres en el sofá del salón viendo la televisión. Me apoyaba en mi madre y poco a poco me quedaba dormida. Mientras pensaba, era como si volviera a apoyarme en ella. Pronto, realmente me quedé dormida. Entre el sueño confuso, un aliento cálido se acercaba mucho. Pronuncié confusamente, mamá. Abrí los ojos con un atisbo de lucidez y de repente topé con unos ojos cuyos bordes estaban teñidos de rojo. A tan corta distancia, sus labios rozaron los míos. Capítulo 23. En los ojos del hombre se reflejó un fugaz pánico, y pronto extendió la mano para presionar directamente mis hombros. La palma apretaba con fuerza, causando un dolor punzante. Sentí el sabor a sangre entre mis labios y dientes, como si me hubieran echado un cubo de agua fría en la cabeza. De pronto, espabilé de golpe. Me esforzaba por apartarlo, pero él, como poseído, apretó mi mano con más fuerza. En ese instante, incluso sentí que el hombre frente a mí no era Dominique, sino un loco absoluto. Él no me ama, claramente no me ama. Una y otra vez, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Qué pretende hacer? Exactamente. Un dolor agudo en el pecho, la sangre me sube a la cabeza. Y sin embargo siento un frío que recorre todo mi cuerpo. Una mano que se esforzaba por liberarse se alzó y le propinó una bofetada con fuerza en el rostro, casi al borde de la furia. Con la voz temblorosa, le grité con ira, ¿estás loco? Vete. Dominique, en un lado de su rostro quedó marcada la clara huella de la bofetada. Por fin detuvo su acción, como si despertara repentinamente de un sueño. Él me miraba, me observaba fijamente. Un afecto tan falso y, a la vez, tanto odio. Un odio tan intenso y, a la vez, tanto afecto, como si fuera una esquizofrenia, desgarrando dos almas completamente opuestas. Tampoco sé cómo, durante tantos años, en realidad siempre me sentí renuente, sin querer mostrar debilidad ante él. En ese momento, probablemente también me sentí agraviada y un poco triste. Las lágrimas cayeron sin previo aviso. Lo miraba, cada vez con más extrañeza. Dominique, ¿cuándo te convertiste en esta persona? Capítulo 24. La palma que oprimía con fuerza mi muñeca. Dominique me miró fijamente. ¿Y tú qué crees que debería hacer, Natalia? ¿Acaso alguna vez he tenido algo bueno a tus ojos? Él siempre fue así. Desde el principio me manipuló, manteniéndome cautiva durante 7 años. Y aún así puede, con toda descaro, echarme la culpa de todo. Aparté la mirada. Estoy tan cansada. Esta es la única fuerza que me queda. Ni una palabra más quiero desperdiciar en él. Dominique se levantó. Cogió un abrigo cercano y se lo puso. Su tono volvió a la habitual indiferencia. Vamos. Él condujo para llevarme al registro civil, en silencio durante todo el camino. No intercambiamos ni una sola palabra. Al volver a hacerse la fotografía nupcial, el personal me echó varias miradas. Cuando por fin iba a presionar el obturador, parecía que no pudo resistir más y me preguntó con cautela. Señorita, parece que su rostro no tiene buen color. ¿Quiere que le retoque un poco el labial? No me levanté. Solo pregunté, ¿es necesario tener buen aspecto para esta foto? El personal explicó, no exactamente. Es solo que las parejas recién casadas siempre desean que las fotos salgan lo mejor posible. Respondí, no importa. Entonces que así sea. El rostro de Dominique, a mi lado, se tornó aún más sombrío. Si él está contento o no, ya no me importa. Miré hacia la cámara y de repente recordé que hacía mucho que no me tomaba una foto. Si recorto esta foto después, podría servir perfectamente como mi retrato funerario. Pensando en ello, inconscientemente me moví un poco hacia un lado. En el instante en que se tomó la foto, Dominique extendió la mano y sostuvo el dorso de la mía. Un leve sonido, y la fotografía se reveló. Realmente tiene un don para incomodar a la gente. Tras completar los trámites, salí del registro civil. Dominique repentinamente extendió la mano y sacó mi teléfono móvil del bolsillo. Introdujo directamente mi fecha de nacimiento y desbloqueó la pantalla. Cuando intenté recuperar el teléfono, él ya había abierto la cámara y fotografiado el certificado de matrimonio. Luego entró en mi WeChat y abrió la conversación con Francisco. La foto estaba a punto de enviarse. Yo estaba desesperada y extendí la mano para recuperar mi teléfono.
La madre de Francisco había sufrido un percance no hacía mucho. Francisco estaba agotado física y emocionalmente, y apenas la opinión pública se había calmado. No quiero que sepa lo que he hecho, para no preocuparlo de nuevo. Extendí la mano para coger el teléfono móvil, segura de que Dominique no lo soltaría. Pero, sin embargo, sí lo soltó. Recuperé el teléfono, pero perdí el equilibrio y caí bruscamente al suelo. En mi campo de visión, la sangre volvió a aparecer. Esta vez, era un tipo de sangre que nunca antes había visto. Mucha sangre. Durante este mes he tosido sangre en numerosas ocasiones, pero vomitar sangre tan abundante era la primera vez. Fueron apenas segundos, y la conciencia se desvaneció rápidamente. Dominique parecía haberme alzado en brazos. Me llamaba, con urgencia, nerviosismo y miedo. Luego pareció que me subía a un coche. Mi cuerpo se apoyó en el asiento y perdí el conocimiento. Capítulo 25. Al despertar de nuevo, me encontraba en el hospital. El entorno estaba silencioso y tenía una vía intravenosa en la mano. Una débil luz solar penetraba por la ventana, sin poder discernir qué hora era. Observé esa luz que entraba ahí, por primera vez. Comprendí con claridad que realmente estaba a punto de morir. Creo que ha llegado el momento de partir. Morir aquí, para que Dominique vea mi aspecto en mis últimos momentos. No deseo que él, ni alegre ni triste, me vea así. Francisco y la madre de Francisco estarían aún más afligidos al verme morir. Por eso, deseo ir a un lugar un poco más alejado. Solo yo soy suficiente. Me quité la vía intravenosa de la mano. Fue un gran esfuerzo, pero finalmente logré bajar de la cama. Por fortuna, la foto de mi madre y yo seguía bien guardada en el bolsillo de mi abrigo. Junto con ella, también estaba el certificado de matrimonio en el mismo bolsillo. Saqué el certificado de matrimonio y lo dejé sobre la mesita junto a la cama de hospital. Esto ya no es necesario llevarlo. Al salir de la sala de hospital, al pasar por la oficina del médico, escuché voces desde dentro. Dominique estaba sentado dentro, hablando con el médico. Tenía la espalda vuelta hacia mí. No podía ver la expresión de su rostro, pero veía con claridad cómo temblaban sus hombros y las manos caídas a los lados. Parecía que sus emociones estaban completamente fuera de control. Escuché las palabras del médico. No puede estar equivocado. Ella recibió el diagnóstico hace un mes. Ya estaba en insuficiencia cardíaca en fase terminal. Temo que le queden pocos días. ¿Y tú, como su marido, hasta ahora no lo sabías? La voz de Dominique temblaba. Contactaré con los mejores hospitales nacionales y extranjeros. Si realmente no hay otra opción, si verdaderamente no la hay, entonces cambiaremos el corazón. Seguro que encontraremos uno compatible. De nuevo el suspiro del médico. Es demasiado tarde. En la situación actual, ya no puede afrontar una operación tan compleja como un trasplante de corazón. De hecho, tras recibir el informe diagnóstico, intenté buscar un corazón compatible, pero fue tan difícil como escalar al cielo. Simplemente no logramos encontrarlo. La voz de Dominique comenzó a temblar como un sedazo. No hay imposibles. No hay imposibles. Se apoyó en el escritorio y se levantó tambaleándose, como si al instante siguiente fuera a darse la vuelta. Salí inmediatamente desde la puerta de la oficina. Entré rápidamente en el ascensor y abandoné el hospital. Al salir a la calle para tomar un taxi, de repente escuché a Dominique llamarme desde atrás. Me giré y vi que, a lo lejos, él corría hacia mí. Durante todos estos años, él había sido siempre frío conmigo hasta la médula, ya fuera una distancia visible en su actitud, o una amabilidad fingida y vacía. No había más que una falta de verdadero afecto, pero en ese instante, lo vi correr hacia mí como un loco. En su rostro se leía súplica y desesperación, como si realmente estuviera triste, como si temiera de verdad perderme. Las personas una y otra vez generan alucinaciones. Aparté la mirada, abrí la puerta del taxi, subí y me marché. En el instante en que se cerró la puerta, escuché la voz ronca y casi llena de desesperanza de Dominique. Natalia, te lo ruego, te suplico, no hagas esto. Miré en el retrovisor la figura desaliñada que me seguía corriendo. Cerré los ojos y él desapareció. Capítulo 26. Salí del país y fui a un hospital en el extranjero. Aquí todo me era desconocido, pero al mismo tiempo me daba cierta tranquilidad. Le envié un mensaje a Francisco explicándole sobre mis bienes y asuntos relacionados. Dile que la galería de arte es para él, que mi patrimonio personal se divide, la mitad se dona y la otra mitad queda para él y para la tía. El testamento sobre la distribución de la herencia lo dejé en la galería de arte, para que el abogado lo hubiese autenticado, y le pedí a Francisco que me ayudara a gestionarlo. En un principio pensé en dejarle algo a mi padre, pero, al reflexionar, él no necesita dinero, ni me necesita a mí, tiene dinero, además de una nueva esposa e hijos. Como hasta hoy,
Seguro que ni siquiera se ha dado cuenta de que estoy a punto de morir. Anoche, revisando el teléfono móvil, incluso vi las publicaciones en el círculo de amigos de Paula. Ella, mi padre y él, los tres, reservaron un viaje a la Antártida hace medio año y partieron ayer. Antes de partir, mi padre me envió un mensaje: cuando papá regrese, te traerá un regalo. Parece que siempre le gusta hacer eso. Cada vez que le da muchas cosas buenas a Paula. De vez en cuando, si se acuerda de mí, también me concede un poco. Parece que así se puede hablar de equidad. Francisco, al saber que dejé un testamento, casi lloró al otro lado del teléfono. Él me hizo sonreír. De verdad, no tienes que preocuparte por mí. Ya he gestionado los trámites aquí en Suiza. Y ahora estoy aquí. Existe la eutanasia. No habrá ningún sufrimiento antes de morir. Es mucho mejor que en nuestro país. Lo consolé durante un largo rato. Colgué el teléfono y suspiré suavemente. En realidad, deseo fervientemente ir a Suiza, pues nadie quiere padecer antes de morir. Pero allí, entre el visado y los diversos trámites para la eutanasia, completar todo requiere al menos 4 meses. No puedo esperar hasta ese día. He empezado aquí a vivir en silencio mis últimos momentos. Siento que la muerte se acerca cada vez más, pero mi corazón, en cambio, poco a poco se va serenando. Al toser sangre o vomitar sangre, pude mantener la calma y pulsar el botón de llamada, suplicando a la enfermera que me ayudara a limpiar. La joven enfermera rubia sintió lástima por mí. Estuvo a punto de llorar y me pidió que llamara a mi familia para que me acompañara en mis últimos momentos. Le mentí diciéndole que no tenía familia, que era huérfana. Sus lágrimas cayeron de inmediato. Me apresuré a consolarla. No soy huérfana, tengo un padre. Ella me miró con los ojos enrojecidos. Tras un rato, como si comprendiera algo, comenzó a llorar aún más desconsoladamente. Ay, con tanto esfuerzo logré llegar a un país extranjero para esperar la muerte, pero aún así no logro evitar tener que consolar a otros. Por la noche, Francisco me envió un mensaje que decía: Natalia, te he preparado empanadillas. Te hago una videollamada para que las veas. Capítulo 27. En un principio, no quería mantener más contacto con él. Que se imagine que he vivido aquí siempre y que el día que muera no lo sabrá ni tendrá que sentirse apenado por mí. Pero, al ver aquel mensaje, no pude evitar aceptar la videollamada. Allí, Francisco acababa de salir del restaurante y, al verme aceptar la videollamada, no pudo ocultar la emoción en su rostro. Levantó una bolsa que contenía una caja para llevar, intentando mantener la voz serena, pero esta temblaba inevitablemente. Natalia, tomaré el vuelo más rápido para llevarte las empanadillas. ¿Te parece bien? Lo miré sin decir nada. Él volvió a decir con urgencia: ¿no decías antes que echabas de menos las empanadillas que la tía hacía cada víspera de Año Nuevo cuando aún vivía? Busqué a un chef del restaurante que me enseñara. Probé varias recetas. Y siento que esta vez se parecen mucho a las de la tía. Natalia, déjame contarte. La imagen de repente se sacudió violentamente, como si alguien me hubiera atropellado. Inmediatamente después, se escuchó la disculpa arrepentida de un hombre desconocido. Lo siento. El niño es travieso y no miraba por dónde iba. ¿Cuánto cuesta esto? Te lo compensaré. Ya no puedo ver la imagen de ese lado. Solo se escuchó un silencio sepulcral durante un buen rato. Francisco incluso lanzó un grito desconsolado, llorando. ¿Sirve de algo disculparse? ¿Por qué no puedes mirar por dónde vas? ¿Por qué no puedes mirar bien por dónde vas? Luego, el llanto del niño. Una voz adulta expresó cierto descontento. Te dije que te lo compensaría. El niño es pequeño y no entiende. ¿Por qué te enfadas tanto con él? ¿Acaso no es más que un maldito paquete de empanadillas? Te lo compenso al doble. Una palabra penetró en mis oídos. En mi mente. Fue como si una espina aguda se clavara de repente. El sonido del puño golpeando la carne y la piel, seguido del grito totalmente descontrolado de Francisco: ¿con qué me vas a compensar? ¿Qué sabes tú? Mi cuerpo estaba helado. Temblaba incontrolablemente. Un escalofrío me caló hasta la médula, y alcé la voz con esfuerzo: Francisco, basta. Aquellos ruidos finalmente se fueron haciendo cada vez más suaves, con el tiempo cada vez más leves. Mucho tiempo después, volví a oír la voz de Francisco: Natalia, voy a pedir otra ración. Será rápido. Espérame. Natalia, dime, ¿dónde estás? ¿Está bien? Capítulo 28. Negué suavemente con la cabeza. No hace falta. No quiero comer. Aquí estoy bien. Cuando tenga tiempo, te llamaré. Puedes estar tranquila. El rostro de Francisco desapareció de nuevo de la imagen. Escuché su imperceptible y desconcertado sollozo. Pero no puedes estar sola en un momento así. Antes, cuando la tía estaba, eras tan delicada. Ahora, con esta situación,
¿Cómo no va a compadecerse la tía, Natalia? Nosotros también sentimos pena por ti. Sentí los ojos aguados. Intenté esbozar una sonrisa, pero al final no pude. La sangre brotó de mi boca, evitando la cámara. Me limpié torpemente, esforzándome por calmar la respiración. Susurré, de verdad, no pasa nada. Últimamente el médico me ha recomendado tomar gachas para cuidar mi salud, y tampoco debía comer empanadillas. Además, rara vez miento. Al hablar de nuevo, me resultó algo incómodo. En realidad, ahora tampoco me gusta mucho comer empanadillas. Desde que supe que Dominique fue quien preparó aquella ración de empanadillas, que en realidad eran empanadillas congeladas de 19,9 yuanes. No he vuelto a comer empanadillas. Muchas veces he visto empanadillas en restaurantes, a la orilla de la carretera, en supermercados. Aunque tenía ganas de comer, tampoco volví a comprarlas. El llanto de Francisco finalmente se desbordó. Natalia, simplemente, no quiero que tengas demasiados arrepentimientos. Sé lo que quiere decir. Él dijo que la muerte de mi madre fue un arrepentimiento para mí, y que mi padre se fue alejando poco a poco. También fue un arrepentimiento. Dominique es una lástima. Esos 7 años también supusieron una lamentable experiencia para mí. Demasiado. Cada vez tenía más sangre en la boca. Además, comenzó a salir sangre por la nariz. Limpiaba una y otra vez, pero ya no podía dejarlo limpio. Tenía toda la boca llena de un sabor amargo, y las palabras ya no podían salir. La visión se me nublaba intensamente y, en el último vestigio de conciencia, sonreí suavemente y dije, ya no te hablo. La enfermera me está apurando otra vez. El hospital es realmente complicado. No puedo salir a pasear demasiado tiempo. Tengo que volver a la sala de hospital. Francisco me llamó con voz urgente desde allí. Natalia. Le interrumpí. Está bien. Mejor te contacto otro día. Pero últimamente el médico tampoco me deja usar mucho el teléfono móvil. La próxima vez quizá te llame más tarde. No pude oír con claridad lo que seguían diciendo allí. Capítulo 29. Con la vista nublada, colgué el teléfono. Se oscureció ante mis ojos y caí de la silla de ruedas. La puerta del patio delantero se abrió de repente. Entre la confusión, vislumbré una figura que irrumpía dentro. Observaba cómo esa figura se acercaba cada vez más. Tan urgente, muy cerca. Apenas lograba distinguirlo. El rostro de aquel hombre estaba pálido como la muerte, lleno de terror. Él se lanzó hacia mí, con desesperación absoluta, con un dolor suplicante, como si pretendiera aferrarse a algo de suma importancia. ¿Quién es él? Ya no podía verlo con claridad ni reconocerlo. Extendió la mano, tan nervioso, tan urgente, tratando de agarrar la mía. La distancia se acortaba cada vez más, hasta el instante en que me tocó. Cerré los ojos, y mi conciencia se desvaneció completamente. Extra Dominique, capítulo 1. Natalia ha muerto. La vi con mis propios ojos, morir ante mí. Estuve a punto de tomar su mano. Podría haberle dicho justo antes de que se marchara. La amo, en verdad la amo, pero, al final, no me dio esa oportunidad. Ella me odiaba. En el último momento de su vida, tampoco quiso que la tocara. La abracé, sintiendo como su cuerpo poco a poco perdía temperatura. Se fue por completo, realmente, por completo. Ya no me queda nada. Mi esposa, mi hogar, la única persona que podía acompañarme. Capítulo 2. Regresé al país con la urna funeraria de Natalia. Nada más bajar del avión, vi a Francisco. Desde lejos, él me observaba, tan sereno y, a la vez, tan doloroso. Me miró hasta quedar muy cerca y dijo, dame la urna funeraria. Abracé la urna funeraria con fuerza, mirándole con cautela. Natalia es mi esposa, en la vida y en la muerte. Es mía, esposa. Francisco repitió lenta y solemnemente esa palabra. Poco a poco, comenzó a reír con voz entrecortada, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Dominique, crecida, ha sufrido quemaduras graves y todavía está ingresada en urgencias. En lugar de seguir fingiendo esa profunda emoción, sería mejor que fueras a ver a tu amada. Mi conciencia estaba aturdida, mi mente nublada, incapaz de entender sus palabras. ¿Quién es Crecida y por qué debería ir a verla? Reflexioné detenidamente sobre esa extraña pregunta. Capítulo 3. Después de un rato, finalmente lo recordé. Crecida es la mujer que vende bebidas en el bar. Debido a las difíciles circunstancias de su familia, hace cualquier cosa para ganar dinero. La primera vez que la vi fue en una recepción hace más de 7 años. La parte con la que colaborábamos intentó emparejarla conmigo. No le presté atención, pero la otra parte, insatisfecha, buscó repetidas oportunidades para que Crecida se acercara a mí. Cuando estaba borracho,
Dejaron intencionadamente que Cressida me acompañara hasta el coche, hasta que me enfadé y le dije que se mantuviera alejada. La parte colaboradora finalmente desistió. Natalia, esa media hermana, Paula, probablemente vio o escuchó algo. Ella erróneamente creyó que yo sentía algo por Cressida. Así que, más tarde, después de casarme con Natalia, no sé de quién era el hijo que Cressida llevaba cuando acudió al hospital a abortar. Justo Paula lo vio. Paula me buscó a escondidas, con una expresión inocente para chivarse conmigo. Natalia hermana sabía perfectamente que ese es el hijo de Dominique tú. Hermano, no solo no te lo dijo, sino que además obligó a Cressida a abortar. Sentí que ella realmente tenía algún problema mental. Yo no le di importancia en absoluto, hasta que esa misma noche, cuando fui al restaurante por trabajo, de repente vi a Natalia con Francisco juntos. Comían juntos, hablando y riendo. Conozco a Francisco. Es ese hijo ilegítimo al que mi padre siempre añoraba, pero hasta entonces no sabía que él mantenía una relación tan estrecha con mi esposa recién casada. Natalia nunca me había hablado de él, incluso en nuestra boda. Francisco no asistió. Pasé junto a aquella sala privada y, por casualidad, escuché su conversación. Francisco rió con desprecio. Casarte con ese tipo de persona. ¡Qué valiente eres! En mi interior, sentí un sobresalto doloroso e inexplicable. Después escuché a Natalia reír despreocupadamente. Solo fue un juego. De todos modos no lo amo. Cuando me canse, simplemente pediré el divorcio. En el pasillo, la gente iba y venía. Yo permanecía paralizada en el mismo lugar, incapaz de moverme durante largo rato. En ese instante, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo comenzara a coagular. Realmente amo a Natalia. Verdaderamente me enamoré de ella. Por eso me casé con ella. Aquella noche de bodas, Natalia vio en mi cartera una foto de Cressida, que alguien, no sé quién, había introducido. Ella me preguntó airadamente, como si realmente estuviera celosa, como si me amara de verdad. Me gustaba verla celosa, notar su preocupación por mí. Por eso, aceptando la confusión, medio en broma dije que Cressida era una ex. Aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos, diciendo que en mi corazón solo habría lugar para ella Natalia únicamente. Pero resultó que ella no me amaba. Miraba a través de la puerta del reservado, viéndolos reír dentro. El hijo ilegítimo de mi padre y mi esposa. Hablaban de mí como quien habla de una broma, de un juguete. Entonces casarse conmigo fue solo para ayudar a su amiga Francisco. ¿Para desquitarse? Casarse conmigo y luego divorciarse, para hacer de mí un completo y absoluto chiste. El odio y el resentimiento apagaron toda mi razón. Capítulo 4. Aquella noche, al llegar a casa y abrir la puerta, de repente recordé las palabras que durante el día Paula me había dicho, acerca de Cressida, aquel niño perdido. Creo que es el momento adecuado. Entonces, juguemos. Nadie saldrá ganando. Antes de que Natalia me pidiera el divorcio, antes de que ella y Francisco lograran su deseo, haré que sean ellos mismos motivo de burla. Aquella noche confronté a Natalia con ira. La reproché por haber herido a mi ser amado y por la muerte de mi hijo no nacido. Observé la expresión en el rostro de Natalia. Sorpresa, decepción, incredulidad, luego, tristeza y dolor. En ese instante sentí el placer de la venganza, pero a la vez mezclado con un dolor desgarrador en el corazón, un dolor sangrante. Creo que no me entristeceré, ni seré blanda. Ella y Francisco me toman por una tonta, por una burla. Así que fui yo quien pidió el divorcio, una y otra vez. Observé a Natalia furiosa, deshecha, fuera de control, histérica. Creo que fui yo quien primero lo pidió. Fui yo quien primero dejó de amarla. Así, cuando ella quisiera divorciarse, no me vería tan lamentable ni ridícula, ¿verdad? La odio, pero no puedo evitar amarla. Quería separarme de ella, pero no podía controlar mi dependencia. Los días que compartía con ella, me siento muy solo. Aparte de ella, nadie me ha acompañado sinceramente. Así seguimos, discutiendo incontables veces, enfrentándonos una y otra vez. Cressida aceptó mi dinero y comenzó a ser mi instrumento para vengarme repetidamente de Natalia. 7 años de matrimonio. Nos torturamos mutuamente. Ninguno salió bien parado. 7 años y ambos estamos agotados. Creo que ya es suficiente. Que esto debe terminar aquí. ¿De verdad voy a atar a quien no me ama, por odio, para toda la vida? Nos hemos divorciado. Sin embargo, la noche del divorcio, Natalia trajo a Francisco para pasar la noche en casa. Durante casi 2 semanas consecutivas, viajaron a Ciudad F, y Natalia no pudo evitar bloquearme de todas las formas de contacto. ¿Así que no puedes esperar? Como esperaba. Desde el principio su relación no era limpia. Aún así, me siento profundamente frustrada.
Deliberadamente impulsé a Francisco y a su madre hacia el torbellino de la opinión pública, utilizando una pintura falsificada, aunque, en realidad, nunca llegué a odiar a Francisco. Madre e hijo. Mis padres contrajeron un matrimonio por conveniencia comercial. Nunca se amaron entre sí ni me amaron a mí, y siempre vivieron cada uno por su lado. Más tarde, la muerte de mi madre también fue debido a un accidente. Natalia realmente se preocupó y aceptó mi reconciliación matrimonial, pero ella, frente a mí, al salir del registro civil, vomitó sangre con un dolor insoportable. La vi desplomarse en el suelo, rodeada de sangre que destacaba. Su rostro fue perdiendo gradualmente todo color. En ese instante, una enorme sensación asfixiante de miedo, una premonición terrible y ominosa, lentamente, como una enredadera, fue ascendiendo por mi cuello, silenciosamente estrangulando mi aliento. No es una ilusión mía. Llevé a Natalia al hospital y entonces recibí la noticia que me sumió en la desesperación más absoluta. Mi esposa está al borde de la muerte. Capítulo 5. Natalia había desaparecido. Al salir del despacho del médico, la vi desaparecer al final del pasillo. La perseguí como un loco y vi, impotente, como las puertas del ascensor cerraban el último resquicio ante mis ojos. De pronto, se apoderó de mí una premonición, terrorífica. Quizá esta sería la última vez que la viera. Se marchaba a un lugar donde, en esta vida, ya nunca podría volver a encontrarla. Usé todas mis fuerzas para salir corriendo del hospital, pero aún así, me faltó apenas un paso. La vi subir al taxi y marcharse sin la menor añoranza. Suplicaba con voz ronca, gritaba, pero ella ya no quiso ni mirarme. Me arrodillé en el suelo, pero luego, tambaleándome, me levanté y seguí corriendo tras ella. Por favor, no hagas esto. Pero ya no pude alcanzarla. Encontré a los medios y me arrodillé delante de las cámaras, frente a la multitud. Rogaba al público que me ayudara a encontrar a mi esposa, pero nadie pudo encontrarla. Fui a buscar a Francisco. Le rogué que me dijera a dónde había ido Natalia. Creo que puedo perdonarlo todo. Por favor, déjame verla una vez más, acompañarla en este último trance. Ella ha sido mi esposa durante 7 años. En realidad, siempre la he amado. Francisco me miró con esos ojos tan fríos. Volvió a reír con desdén. ¿Perdonar? Dominique, ¿qué necesita que te perdone Natalia? Mi mente se sumió en un caos absoluto. Escuchaba las palabras de Francisco, cada vez más borrosas y lejanas. La noche en que Natalia te dijo que no te amaba. Cressida fue a verla. Cressida dice que estaba embarazada de tu hijo y sufrió un aborto, y que ya no podrá tener hijos. Suplicó a Natalia que tuviera compasión y que te devolviera. Aquella noche, Natalia estaba profundamente triste, pero por orgullo dijo que no te amaba, que solo era un juego. Luego, al marcharse, recuperó la cordura y dijo que quizás Cressida era una mentirosa, y que debía volver a preguntarte. Pero aquella noche, cuando ella volvió, ¿cómo le hablaste? Cuando ella volvió esa noche, ¿cómo le hablaste? ¿Cómo le hablaste? ¿Qué le dijiste? Dije, ella hirió a la persona que amo, mató al niño que tuve con Cressida, pero no es así. Negué con la cabeza. Mi cuerpo se tambaleó y di un paso atrás. Imposible. Cressida no diría algo así sin fundamento. Francisco, con rostro impasible, ¿quién sabe? Dicen que su padre es un ludópata y que su madre es una loca. Quizá la vida ha sido demasiado dura. Es raro que tuviera a alguien como tú, un mecenas, y que no pudiera evitar fantasear un poco. De repente recordé que, en aquel tiempo, Cressida había intentado acercarse a mí en varias ocasiones. Ella incluso me dijo con tacto, Lu debe gustarte, puedo quedarme afuera. Seguro que no molestaré tu vida normal. En ese momento, pensé que estaba borracha y actuando de manera irracional. ¿Por qué iba a fijarme en ella? ¿Una basura con quien cualquiera podría estar? ¿Estoy loca? Pero en realidad, no estaba borracha. Estaba realmente loca. Además, en la noche de mi boda, sin explicación alguna, me metieron una fotografía en la cartera. Quería decir algo. Un intenso malestar estomacal me sacudió, y no pude contener un violento vómito. Resulta que aquella noche, Natalia quería preguntarme una verdad sobre lo que hay entre Cressida y yo, pero yo, cruelmente, vertí sal en su herida, transformé sus sospechas e incredulidad en una realidad indiscutible. Resulta que, aquella noche, solo hacía falta un acto de sinceridad. Nuestro matrimonio de 7 años no habría resultado tan miserable. Mi esposa, mi amada. Demasiado tarde. Capítulo 6. Al final, encontré el paradero de Natalia. Me apresuré a ir allí lo más rápido posible. A pocos pasos, se lanzó desesperadamente hacia ella. Ella me miró, una mirada serena,
aunque incrédula, tenía tantas cosas que quería decirle con urgencia, como aquella vez, hace muchos años, cuando esas empanadillas las hice yo con mis propias manos. Solo por resentimiento fingí estar borracho a propósito, para que ella escuchara aquellas palabras, para hacerla creer erróneamente que me casé con ella para aprovecharme de ella, para vengarme de mi padre. Pensó erróneamente que esas empanadillas las había comprado sin cuidado en el supermercado. Pensó erróneamente que nunca la amé. Me lancé hacia ella, deseando abrazarla con urgencia. Natalia, Natalia, tan cerca, tan cerca. Su mirada seguía siendo igual de desconcertante. Ella ya no me reconocía. En el último instante de su vida, aún tenía tantas cosas que decirle, pero ella ya no me reconocía. Con urgencia y desconcierto, extendí la mano para tocarla, pero, justo en el momento previo a tocarla, cerró los ojos. ¿Acaso no quería volver a verme, ni dejarse tocar por mí? Se acabó. Así simplemente se acabó. En su conciencia quedó para siempre la idea de que yo nunca la amé. Quedó anclado que la utilicé para engañarla. Amo a Crecida, y he tenido un hijo con otra persona. En su conciencia, siempre me odia, temblando en todo mi ser. La abracé. La desesperación me anegó como un torrente. Lloré y grité, entre sollozos. No hagas eso, no hagas eso. Natalia, al menos mírame una vez más. Déjame decirte algo, pero ya era demasiado tarde. En su memoria, siempre me odia. La abracé con fuerza, sintiendo como su calor se desvanecía poco a poco. Después, junto a ella, caí en un sueño profundo. Capítulo 7. El padre de Natalia vino a verme. Finalmente terminó un viaje de un mes a la Antártida, con un pequeño regalo, dispuesto a entregárselo a Natalia, pero no la encontró. Así que vino a preguntarme, Dominique, ¿sabes dónde está Natalia? La busqué por todas partes y no conseguí contactarla. Eres su esposo, seguro que lo sabes, ¿verdad? Asentí y dije, está arriba. De inmediato exhaló profundamente aliviado, como un pez varado que finalmente regresaba al agua y podía recuperar la respiración. Entonces, él realmente también lo presentía, ¿no es así? Lo llevé arriba y luego le entregué la urna funeraria de Natalia entre las manos. Después de aquella noche, el padre de Natalia enloqueció. Se dice que sufrió un estímulo psíquico tan intenso de repente que le provocó esquizofrenia y pérdida de la razón. Ingresó en un hospital psiquiátrico y empezó a pasar los días abrazando una vieja y destrozada muñeca de trapo, repitiendo una y otra vez el nombre, Natalia. Nunca pudo recuperarse. Todos somos iguales. Solo al perderlo todo se comprende de repente que es realmente lo que hemos perdido. Solo entonces comprendí la importancia de esa persona, como la fuente de agua, como el aire. Solo al perderlo se entiende cuán doloroso es. El padre de Natalia Nan enloqueció, y la empresa Nan cayó en un completo caos. Los altos ejecutivos huyeron con el dinero, los acreedores acudieron a presionar, y la familia Nan se derrumbó. La madrastra de Natalia y Paula no pudieron soportar la enorme presión. Huyeron conduciendo de noche. Se dice que, debido a la densa niebla, sufrieron un grave accidente, y hasta ahora se desconoce si están vivos o muertos. Esa misma noche, Crecida, gravemente quemada por un inversor psicológicamente perturbado, no logró sobrevivir y murió en el hospital. Capítulo 8. Finalmente fui a ver una vez más al padre de Natalia. Él aún solo puede calmarse abrazando esa muñeca de trapo, cuando le hace trenzas a la muñeca y la viste con ropa bonita. Sus ojos se iluminan. No pude evitar preguntarle, ¿de verdad has visto a Natalia? Natalia se fue hace medio año. De repente, sentí un deseo inmenso de verla una vez más. El padre de Nan me miró con profunda seriedad y contestó, por supuesto, mi Natalia está aquí. Natalia, ven y llama tío. Su memoria permanecía en el tiempo en que Natalia era aún muy pequeña, porque solo entonces ella fue verdaderamente bien tratada por él. Asentí y dije, también debo ir a verla. Al salir del hospital psiquiátrico, tomé las empanadillas que había preparado con mis propias manos y fui a buscar a mi Natalia. Subí al edificio de la empresa, al borde de la azotea, y en la bruma difusa vi el rostro de Natalia, frunciendo el ceño. Me insultó con ira, mentiroso, ya no volveré a confiar en ti. Salto la barandilla y la abrazo. La voz, apenas perceptible, se perdió en el viento, lo siento.